Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Entonces, lo que les venía diciendo, esta oposición de Irigoyen a participar en este sistema de las paralelas, por ejemplo, generó un enfrentamiento personal entre Irigoyen y Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre, un hombre que había sido secretario personal de Alem, colaborador directo de Alem en la revolución de 1893, allí en Rosario, se enemista a muerte con Irigoyen. En efecto, se batieron a duelo. Lisandro de la Torre, que era un eximio espadachín, Irigoyen en su vida había tocado un sable y sin embargo en el primer lance Irigoyen le hizo un tajo en la cara que lo obligó a Lisandro de la Torre a usar barba el resto de su vida para tapar la cicatriz. Un radicalismo que estaba en un proceso de recambio dirigencial y generacional. En 1896 había fallecido precisamente Aristóbulo del Valle. Ese mismo año se suicidaba Leandro Alem, con lo cual parte de la vieja guardia partidaria estaba pronta a desaparecer. De los viejos solamente quedaba Bernardo de Irigoyen, que aceptó la política de las paralelas. No, Bernardo e Hipólito no eran nada entre sí, que quede claro. Bernardo Irigoyen, aquel de la misión Irigoyen en tiempos de Urquiza, no tenía nada que ver con Hipólito. De hecho, Bernardo de Irigoyen era Irigoyen con I latina, Hipólito Irigoyen con Y. Son dos apellidos distintos. Y en este sentido, Irigoyen será quien precisamente produzca todo un recambio en el partido. Irigoyen veía que el partido se estaba traicionando a sí mismo, que estaba tratando de acortar los tiempos y de llegar al gobierno como fuera, e Irigoyen consideraba que el radicalismo debía mantener la pureza ideológica del movimiento, que no podía aliarse con cualquiera con tal de oponerse a cualquiera. Eso es lo que motiva a que Irigoyen disuelva el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y siendo la provincia con mayor peso electoral, la disolución del partido en la provincia prácticamente deja herido de muerte a la línea oficial del partido. Y en este sentido, desde el llano, Irigoyen se dedicaría precisamente a refundar el radicalismo de cara a la primera década del siglo XX. Fíjense también el principismo ideológico de Irigoyen, porque tranquilamente podría haber dicho, me alío con esto, llego, soy presidente más rápido. Y sin embargo, acá no es juntarme con cualquiera por cualquier cosa, sino que nosotros tenemos una misión en la historia. Nuestra doctrina es esta y vivimos para esto. Y no podemos traicionarnos a nosotros mismos a efectos de impedir que otro sea presidente. Qué distinta hubiese sido la historia de este país si el radicalismo en 2015, en vez de bajarse los pantalones con el PRO, hubiese adoptado una postura similar a la de Irigoyen. Nosotros con esta gente no tenemos nada que ver. Por el solo hecho de hacer oposición a otro sector, nos aliamos con gente que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra doctrina y con nuestra historia. Ya creo que de doctrina y de historia en el radicalismo queda poco y nada. Me sobran los dedos de la mano, ¿no? Para verificar a aquellos que verdaderamente siguen la línea ideológica que creara don Hipólito Yrigoyen, un radicalismo verdaderamente popular y no este radicalismo agorilado que existe hoy en día. Y vuelvo a reiterar, Yrigoyen, un caudillo popular por excelencia y un tipo, reitero, que desde el llano se dedicó a convencer militante por militante, dirigente por dirigente, cuál era el camino a seguir por el radicalismo. Y fíjense lo que tardó luego, porque recién en 1916 llegaría a la presidencia. Pero llegó a la presidencia sin asociarse con ninguna compañía incómoda y luego de haberse prestigiado durante 30 años de lucha cívica. A Yrigoyen se lo recuerda y fue el primer gran caudillo de masas de la historia del siglo XX, y a todos estos personajes uno los nombra porque están en los libros, pero muy pocos se acuerdan quién fue del Valle, quién fue Aristóbulo del Valle y compañía. Pero lo cierto es que con esta defección del yrigoyenismo para esta alianza de
electoral que le proponían el partido, la alianza quedaría de muerte. Como diría Irigoyen, que se rompa y no se doble, siguiendo los principios de su tío. Que se rompa y no se doble, es preferible desaparecer antes que aliarnos con el enemigo histórico, que era el mitrismo. En 2015 se olvidaron del que se rompa y no se doble. En este sentido, este sector intransigente seguirá a Irigoyen y el radicalismo se rompe. Y en este sentido, el irigoyenismo va a establecer cuáles son las bases de su línea de pensamiento. Surge lo que se conoció como la intransigencia revolucionaria o el abstencionismo revolucionario. Cuando hablamos de intransigencia, ¿a qué se estaba refiriendo Irigoyen? A mantener la pureza del movimiento. Nosotros vivimos para esto y somos esto. Nadie de afuera que tenga ideas distintas puede venir a aliarse con nosotros. Por otro lado, el principio de abstención. Irigoyen consideraba que si el radicalismo participaba de las elecciones, sabiendo de antemano que eran fraudulentas, estaba convalidando a los gobiernos del régimen con su presencia. En consecuencia, el partido, hasta tanto no le garantizaran la pureza para concurrir a las urnas, como predicaba Irigoyen, no participaría de elecciones fraudulentas. Ahora, si vos, como partido político, no vas a participar de elecciones, buscarás otra vía para manifestarte. Y en el vocabulario irigoyenista, este vocablo no podía ser otro que el término revolución. La manera directa, la manera de acción directa para presionar a este régimen falaz y descreído, como lo llamaba Irigoyen, para lograr la pureza del sufragio. Y veremos que la primera década del siglo XX rendiría sus frutos en esta postura de Irigoyen. Lo cierto entonces que con el irigoyenismo abandonando la política de las paralelas, Roca ganó sin ningún problema las elecciones presidenciales de 1898 y el 12 de octubre de aquel año asume por segunda vez la presidencia de la nación. Roca fue el político que más tiempo estuvo a cargo de la presidencia del país, dado que fue presidente durante 2 periodos de 6 años cada uno. La cifra de Roca se mantiene inalterada y dudo que pueda superarse hoy en día. Porque hoy con mandato de 4 años necesitarías 2 consecutivos, no te podés presentar al tercero, tenés que esperar uno para volver a presentarte. Veo difícil superar a Roca. Ni el mismísimo Perón pudo hacerlo. Está bien, no llegó porque lo voltearon, ilegítimamente, pero bueno. Hasta ahora los 12 años de Roca se mantienen insuperados. Y Roca, si bien era el mismo, no era el mismo. Roca fue el primer hombre dentro de esta élite gobernante en comprender que el régimen necesitaba ayornarse, que necesitaba modificarse. En primer lugar, las revoluciones radicales lo habían llevado a ver en la necesidad de que había que producir una apertura electoral. Había que ajustar algunas tuercas en el sistema electoral. O sea, Roca no lo hacía esto por purista y por demócrata. Roca lo que veía es, si yo mantengo inalterado el sistema, me van a seguir haciendo revoluciones. Y por lo tanto tenemos que ver qué modificación podemos introducir al sistema sin que toque nuestra hegemonía. Sí, ¿qué me querías preguntar? No, una duda respecto a un pensamiento suyo. Yo estudié en la Escuela de Economía y vi que la economía argentina dice que es cíclica. Entonces usted dijo que Perón no llegó al tercero, pero ¿usted cree que podría haber llegado, dado que su primer mandato la economía tuvo un auge y el segundo en decadencia? Dice que podría haber llegado a tener un tercer mandato. Yo me estaba refiriendo puramente a cronología, no estaba haciendo un juicio de valor sobre los gobiernos peronistas que los vamos a analizar cuando lleguemos. Simplemente dije que podría haber llegado con sus primeros 2 mandatos a los 12 años y no llegó porque lo voltearon. No, por eso yo le preguntaba si creía que podría haber llegado a un tercero. Tranquilamente. De hecho, lo tuvieron que prohibir durante 18 años para que no ganara. Volvió, se presentó y ganó. Corto. Primero ganó
su partido sin él de candidato en las elecciones de marzo del 73. Y después, cuando se presentó él, ganó por escándalo. No. Si hubiese seguido, sí, es probable que hubiese llegado a un tercer mandato. Porque además, Perón fue presidente con otra constitución, no con esta, que permitía la reelección indefinida. Pero bien, no nos corramos de eje, vamos a analizar al peronismo cuando lleguemos al peronismo. Estamos con Roca todavía. Y vuelvo a reiterar, pretendía en cierto modo hacer algunos retoques, lavarle la cara al régimen. Por otro lado, también va a continuar alguna de las directrices de su primer presidencia. En primer lugar, nuevamente llegará a un acuerdo con Chile de límites, lo que se conocieron los pactos de mayo, firmados con el presidente chileno Miguel de Errázuriz. También fue el primero en concebir una alianza estratégica entre los países del Cono Sur. Había una rivalidad regional muy fuerte con Brasil todavía al despuntar el siglo XX. Roca fue el primero en concebir que había que cambiar la hipótesis de conflicto. Brasil, lejos de ser un enemigo, debía ser considerado un aliado estratégico a efectos de dotar al Cono Sur de determinada autonomía para negociar políticas con las grandes potencias e incluir a Uruguay en esa alianza estratégica. Podríamos decir, es un antecedente remotísimo del Mercosur. Recompuso las relaciones con la Santa Sede, rotas durante su primer presidencia. Y también su canciller, José María Drago, elaboró una doctrina que aún se mantuvo durante mucho tiempo y tendría que seguir manteniéndose en materia de política internacional. En este sentido, lo que había ocurrido es que Venezuela había declarado la cesación del pago de la deuda externa y, en consecuencia, los acreedores venezolanos, un conglomerado formado por Inglaterra, Alemania, Italia y los Estados Unidos, pretendieron invadir militarmente Venezuela a efectos de garantizar el cobro de la deuda. Y en la Convención de La Haya, en el Congreso de La Haya de Derecho Internacional Público, el canciller de Drago precisamente elaboró una doctrina que luego sería avalada por la mayoría de ese Congreso, que estableció que no puede usarse la fuerza militar para el pago de deuda soberana. Es decir, bajo ningún concepto puede amenazarse o agredirse militarmente a una nación para garantizar el pago de una deuda. Lo que se conoce como la doctrina Drago. Es decir, en algunos aspectos el gobierno de Roca fue mucho más progresista de lo que se concibe o de lo que se conoce. Porque por otro lado, como ya les digo, si bien llega a un acuerdo de límites con Chile precario, lo cierto es que también va a darse la tarea de modernizar y agrandar el ejército, y será precisamente con la gestión de su ministro de guerra, el general Pablo Riccieri, quien impulsará la sanción de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, que estableció precisamente que todos los hombres mayores de 20 años debían cumplir 2 años de servicio en el ejército o 5 en la Marina de Guerra. Ley del Servicio Militar Obligatorio que se mantuvo vigente hasta el crimen del soldado Omar Carrasco en el año 1994 y el gobierno constitucional de Menem decidió derogarla. Hoy tenemos un ejército formado por voluntarios y aquellos que eligen seguir la carrera militar. Ya no hay conscriptos o levas obligatorias. Y por otro lado, también pretendió, en cierto modo, hacer una apertura al sistema electoral, una válvula al sistema electoral, mediante una reforma electoral que encomendó a su ministro del Interior, el doctor Joaquín Víctor González. El célebre Joaquín B. González, que además de ser ministro del Interior de Roca, tuvo tiempo para crear una universidad nacional, que es la que nos convoca, ni más ni menos. El fundador de la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín B. González, y la importancia que le dio a la universidad, que renunció a la cartera del Interior para precisamente ser elegido el primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Una de las mentes intelectuales más brillantes de la época, sin duda, Joaquín B. González. Y Joaquín B. González, tomando como fuente el sistema anglosajón, introdujo una reforma electoral, que es lo que se conoció como Ley de Circunscripciones Uninominales. ¿En qué consiste el sistema de circunscripciones uninominales? Consiste en dividir el distrito electoral. Los distritos electorales generalmente coinciden con
el territorio geográfico de las provincias. Se divide el territorio en tantos cargos haya que repartir. Supónganse que la provincia eligiera 10 diputados. ¿Sí? Pues bien, ¿en cuántas circunscripciones divido la provincia? En 10 circunscripciones. Y cada circunscripción elige un diputado. Este es el sistema de circunscripciones, que se aplicaría para la elección de diputados nacionales y electores para senadores por la capital y electores presidenciales. Este sistema, esta ley, que se utilizó por primera vez para la renovación legislativa de 1904, permitió que por primera vez un diputado socialista accediera al Parlamento. Me refiero a la figura de Alfredo Lorenzo Palacios, elegido diputado por la circunscripción de La Boca. Precisamente por primera vez fue Alfredo Palacios, sería no solamente el primer diputado socialista de la Argentina, sino también el primer diputado socialista de toda América Latina. Luego, este sistema sería derogado por el sucesor de Roca, por Manuel Quintana, en 1905, que volvió al sistema anterior. Ahora también a Roca es el primer presidente que le toca hacer frente a lo que ya comenzaba a denominarse la cuestión social. El enorme flujo inmigratorio proveniente principalmente del sur de Europa, es decir, de España y de Italia, y en menor medida de Polonia, de Alemania, de Rusia y otros países europeos, generó la conformación de un proletariado, es decir, de una clase obrera de neta extracción europea o inmigrante. Es decir, el proletariado argentino tiene una base netamente inmigrante en sus orígenes. Y estos obreros extranjeros que llegan al país a lo largo de la última década del siglo XIX y esta primera década del siglo XX, comienzan a agruparse en sindicatos, sindicatos que se nucleaban por el origen de su nacionalidad y por el rubro de su actividad. Si ustedes ven la nómina de sindicatos de aquel momento, por ejemplo, eran los sombrereros alemanes, los panaderos toscanos, los confiteros italianos, rubro de actividad y nacionalidad. Surge, como ya les digo, un incipiente proletariado de base inmigrante. Ahora bien, estos obreros extranjeros traían a cuesta, obviamente, aquella ideología sobre la base de la cual habían librado las luchas por las conquistas sociales en el viejo continente. Básicamente la mayoría de ellos era de origen socialista, sindicalista puro, anarcosindicalista o anarquista. Eran la mayoría de las corrientes obreras en Europa en aquel momento. Y en este sentido, el gobierno de Roca fue dicotómico en cuanto a cómo encaró la cuestión obrera. Veremos que en algunos aspectos fue el primer gobierno que encaró la cuestión social y dictó leyes de carácter sociales. Es muy común que se peleen radicales, peronistas y socialistas para ver quiénes fueron los primeros en dictar leyes de carácter social. Ya les digo, no fueron ni los peronistas, ni los radicales, ni los socialistas. Las primeras leyes de carácter social, aunque cueste mucho creerlo, se dictaron durante la presidencia de Julio Argentino Roca. ¿Esto significa que Roca fue socialista, un gobierno obrero? Bajo ningún concepto. Pero sí es cierto, hay que ser honesto a la hora de narrar la historia, muchas leyes de carácter social son de este periodo. Porque a su vez también Roca se nucleó de una joven intelectualidad de extracción socialista, esto sí es cierto, entre los que se encontraba Augusto Bunge, representante argentino ante la Internacional Socialista en Bruselas, Manuel Ugarte, uno de los principales teóricos del socialismo argentino, en la cual no solamente vio la cuestión de la lucha de clases propia del socialismo, sino también cómo influye la fuerte dependencia de países con estructura económica colonial como la nuestra, o semicolonial como la nuestra. También allí José Ingenieros, un gran intelectual, y también el que más descolló, el más grande de toda esa generación, sin duda, que fue un abogado, periodista e ingeniero de origen catalán llamado Juan Vialet Macé, célebre por su obra Estado de las clases sociales en la Argentina. Una obra encomiable que reproduce y explica cómo se encontraba
la clase obrera en la Argentina a comienzos del siglo XX. Ningún estudio serio acerca de la historia del proletariado argentino puede hacerse sin consultar la obra de Vialet Macé. Además, piensen ustedes que el tipo en 1900, 1902, 1904 se recorrió el país estudiando el estado de las distintas clases sociales en la Argentina. No tenía Google y la nube para buscar, se recorrió el país entero para estudiar esto. Como consecuencia de ello, entonces, precisamente durante la presidencia de Roca, se iba a elevar un proyecto para sancionar un Código Nacional de Trabajo. El primer proyecto de Código Laboral, precisamente, se presentó en el Parlamento durante la presidencia constitucional de Julio Argentino Roca. Y este Código Nacional del Trabajo, entre otras cosas, preveía la jornada de 8 horas, el descanso sábado, las primeras leyes de indemnizaciones por accidente de trabajo, cajas jubilatorias, tribunales arbitrales compuestos por patrones, obreros y el Estado. No era una maravilla, pero era una ley bastante importante para la concepción política de la época. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado por el Congreso. Lo que sí es cierto es que durante este periodo el Congreso aprobó las primeras leyes de carácter jubilatorio y las primeras leyes de riesgo de trabajo, sobre la base de doctrinas traídas de Europa, doctrinas sobre todo del contractualismo belga, incorporadas por Vialet Macé. Ahora, del mismo modo que Roca tuvo algunas leyes sociales y este proyecto de Código de Trabajo, por el otro lado tuvo la política del garrote. Es decir, un ejército que reprimió salvaje y duramente al movimiento obrero en las distintas huelgas y manifestaciones que se produjeron. Y producto de este pensamiento también se dictó la Ley de Residencia 4144, represora del movimiento anarquista. Esta Ley de Residencia, ¿qué es lo que estableció? Fíjense, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a expulsar del país a los extranjeros perseguidos o condenados por tribunales extranjeros. Y lo mismo para los extranjeros cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o comprometa el orden público. ¿Qué les parece esta ley? ¿Es constitucional? Está en contra de fomentar la inmigración. ¿Cómo? Que está en contra del artículo de fomentar la inmigración, porque si los va a invitar y los va a echar. Pero recuerden ustedes que los derechos no son absolutos. Aparte de lo que dice el compañero, podemos decir que también va en contra del preámbulo, que dice que para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres que deseen habitar el suelo argentino. Pero recuerden ustedes que los derechos pueden ser reglamentados en su ejercicio, siempre y cuando dicha reglamentación sea razonable en los términos del artículo 28. Recuerden el 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio. Por lo tanto, el Congreso, en sus facultades constitucionales, puede reglamentar los requisitos de permanencia de los extranjeros en el país. El problema no es ese. Pero ¿no está haciendo una discriminación entre los extranjeros y los habitantes, los nacidos en Argentina? Porque dice que todos gozan de los mismos derechos por el hecho de ser ciudadanos. Ahí está haciendo una discriminación. Ahí tenemos un problema conceptual, no es lo mismo habitante que ciudadano. Estos derechos son consagrados para los habitantes, no para los ciudadanos. Ciudadano es el que vota, es aquel que está dotado de derechos políticos. El término habitante, que emplea el artículo 14, es más omnicomprensivo, es todos. Pero reitero, el extranjero puede venir y hacer todo lo que quiera en el país, pero bajo determinadas condiciones. Si vos haces esto, yo te puedo echar. Ah, profe, usted está hablando de esto que decía a las leyes argentinas. Profe, usted está hablando de esto que decía de que si venían para labrar la tierra, la ciencia, porque acá en el artículo 2 dice que es para los... El Congreso puede decir, si vienen a poner bombas molotov o a hacer huelga, yo los puedo echar. Claro. Ahora, fíjense cómo ¿a quién faculta para expulsar del país a los extranjeros? Al Poder Ejecutivo.
¿El Poder Ejecutivo puede aplicar penas? No. Ahí está el problema constitucional. Este artículo viola el artículo 18. Esta ley viola el artículo 18, el debido proceso. Porque ¿cuál es la naturaleza jurídica de la expulsión? Es una pena, con lo cual el Poder Ejecutivo está aplicando pena sin debido proceso legal. Esto es lo que se está violando. No obstante, esta ley sería convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Transporte Chaco contra la Armada Nacional del año 1933, la misma Corte que convalidó el golpe contra Hipólito Yrigoyen, fíjense qué joyita esa Corte infame, estableció, miren, la expulsión o deportación no es una pena, porque las penas están expresamente enumeradas en el artículo 5 del Código Penal. Y el Código Penal nos habla de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Dice, la deportación es una sanción de carácter administrativo y el Poder Ejecutivo está facultado para aplicarla. Solamente el voto en solitario del doctor Antonio Sagarna se manifestó en contra de esto. El doctor Sagarna, uno de los primeros jueces en no provenir de la élite gobernante, el primer juez que vino de abajo, por decirlo de alguna manera, lo sostuvo claramente. Mire, ustedes están aplicando penas sin debido proceso legal. Esta ley sería derogada durante la presidencia de Arturo Frondizi en 1960. Recién. Estuvo vigente prácticamente, esta ley es de 1902, así que prácticamente 58 años estuvo vigente. Y así llegamos a 1904, año en el cual culmina el mandato presidencial de Roca. Y ya Roca termina su último mandato completamente debilitado políticamente. La misión histórica del roquismo ya se había agotado. Aquella fuerza progresista que había llegado al gobierno en el 80, venciendo al mitrismo, que había consolidado el Estado, repartido la renta aduanera entre las provincias, y que había forjado el moderno Estado argentino, ya había llevado a su límite político, a su ocaso político. En efecto, Roca no pudo imponer un sucesor, y esto se dio como consecuencia de que durante la última parte de su mandato se va a producir la ruptura del histórico Partido Autonomista Nacional sobre la base de una pelea personal entre Roca y Carlos Pellegrini. En este sentido, Roca había mandado un proyecto de ley al Congreso de consolidación de deuda, y este proyecto de ley era terrible porque, por ejemplo, embargaba toda la renta aduanera en favor del pago de la deuda. A pesar de que era una deuda terrible, Pellegrini fue leal a su amigo político y defendió a capa y espada el proyecto en el Congreso. Ahora, cuando Roca ve el conflicto que había generado esta ley, la oposición que generó la ley, este proyecto de ley generó numerosas manifestaciones públicas, a tal punto que decidió decretar el estado de sitio. El presidente lo retira. Con lo cual Pellegrini se sintió traicionado. Se peleó con todo el mundo para defender el proyecto de Roca y resulta que después Roca lo deja solo. Y esta pelea entre Roca y Pellegrini genera la ruptura del histórico Partido Autonomista Nacional. A esto cabe destacar que esta fuerza que había llegado al poder en el 80 claramente se había oligarquizado en el ejercicio del poder, se había mezclado con el mitrismo, con lo cual claramente la clase mercantil porteña, la burguesía comercial porteña formaba las filas del Partido Autonomista Nacional, por eso allí les pongo se mitrifica y llega al fin de su ciclo histórico. Y en este contexto, entonces, Roca no puede imponer un sucesor a presidente, se encargará solamente de evitar que sea Pellegrini. Fíjense, eran enormes amigos, Pellegrini siempre lo había bancado políticamente y en esto lo dejaron solo y generó la ruptura. En este contexto, entonces, se producen las elecciones de 1904. ¿Cómo se eligió el presidente? ¿Se convocó al pueblo para que vote? No, se juntó toda la élite gobernante de la época, una reunión de notables, como se la llamó, presidentes, expresidentes, diputados, senadores, exlegisladores, jueces, hombres del quehacer nacional, encerrados todos juntos, dijeron, bueno, vos vas a ser presidente y vos vas a ser vice. En esta reunión
Fue propuesto Manuel Quintana como candidato a presidente, un exmitrista vinculado a la banca inglesa, aquel que había amenazado con bombardear Rosario en 1878, y a su vez también el ministro del Interior que había reprimido la Revolución Radical de 1893. Lo acompañaría en la fórmula el ex gobernador de la provincia de Córdoba y un hombre que venía del viejo juarismo, es decir, un hombre que provenía del antirroquismo dentro del oficialismo gobernante, como fue la figura de José Figueroa Alcorta. Y es así como en el año 1904, Manuel Quintana asume la presidencia de la Nación. Y la presidencia de Quintana iba a durar muy poquito, asume en el mes de octubre de 1904, el 12 de octubre, rápidamente modifica el Código de Comercio para favorecer con una ley de quiebra favorable a la banca inglesa y anula el sistema de circunscripciones que había establecido Roca con el ministro Joaquín B. González. Y al poquito tiempo, un actor que parecía que había desaparecido luego de su disolución en 1897 vuelve a la escena política. Me refiero a la Unión Cívica Radical. Entre 1902 y 1904, precisamente, Irigoyen había reorganizado el partido, se había llevado a cabo una gran manifestación en el año 1903, mantuvo la abstención electoral para el año 1904, ¿y por qué? Recuerden ustedes el principio, abstencionismo revolucionario. Estaba preparando una revolución que estallaría en el mes de febrero de 1905. ¿Y cuál sería el programa para ese partido y para esa revolución? La plena realización de la Constitución Nacional y el ejercicio del voto. Ya claramente el radicalismo se estaba convirtiendo en el Partido Popular, aquel partido que heredaba la mejor tradición del viejo federalismo. Las viejas familias federales del interior se plegaban al radicalismo y lo propio ocurría con muchos inmigrantes que veían con simpatía la política del caudillo radical. Y este radicalismo, como ya les digo, produce una nueva revolución en febrero de 1905. Y fíjense cómo fue concebida esta revolución en el interior, porque también esta revolución estalló en Capital, en provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Córdoba. En Córdoba se llegó a tomar prisionero al mismísimo vicepresidente Figueroa Alcorta. A Roca no lo agarraron porque se refugió en una de sus estancias. También estalló en Mendoza, San Luis, prácticamente todo Cuyo, el norte. Y fíjense la arenga del comandante Fernández a la tropa. Soldados, vamos a realizar una cruzada trascendental para la argentinidad próxima a morir, que es reverso de Caseros y de Pavón. Claramente, la mejor y las más viejas tradiciones de las montoneras federales confluían en el radicalismo. Claramente el radicalismo se estaba convirtiendo en un partido popular, nacional y federal ante todo. Claramente se estaba convirtiendo en la principal fuerza política del país y sobre todo Irigoyen se estaba por convertir en el primer caudillo de masas en el siglo XX. No obstante ello, la revolución termina fracasando, Irigoyen la rinde y se ofrece él como único responsable. Esas cosas que tenía Irigoyen, si hiciste la revolución, ¿para qué a último momento la haces fracasar? En esto creo que influía mucho el pensamiento irigoyenismo, las doctrinas del krausismo, doctrinas basadas en la filosofía del alemán Karl Christian Friedrich Krause, que era una postura eticista, equidistante entre la masonería y el catolicismo, que consideraba que para mantener la paz y la armonía social era necesario el fortalecimiento de la democracia, y era una doctrina a su vez pacifista, contraria al derramamiento de sangre, lo que era contradictorio con una revolución. Creo que la idea de Irigoyen era esa, mostrar la fuerza del radicalismo, sacar el radicalismo a la calle, pero hasta ahí. Mostrarle su fuerza al régimen, pero bajo ningún concepto tomar el poder por asalto. Lo mismo de siempre. Mostrarle al régimen que el radicalismo estaba vivo, que era cada vez más grande, cada vez más popular, y que tarde o temprano iban a tener que purificar el sistema electoral. Y esto generó un debate enorme al año siguiente, para el año 1906, luego de que sofocado el movimiento.
Porque precisamente cuando se está discutiendo la amnistía a los revolucionarios de 1905, Pellegrini lo diría con todas las letras. Claramente, la clase política, la élite política que históricamente se había opuesto a la libertad del sufragio, claramente ve que hay que producir una reforma electoral o el sistema explotará en 1000 pedazos. En este sentido, Pellegrini lo dijo con todas las letras en el Congreso de la Nación. ¿Quién perdona a quién? ¿Somos nosotros los que tenemos que perdonar a ellos por haberse levantado en armas? ¿O ellos los que no tienen que perdonar a nosotros porque nunca los hemos dejado votar? Muy profundas las palabras de Pellegrini allí, porque reconocía, se hacía cargo, que esta élite gobernante nunca había dejado al pueblo manifestarse libremente en las urnas. A tal punto que inclusive Pellegrini se ofrece a Irigoyen. Estoy a tu disposición, Hipólito, te doy mi estructura. Irigoyen lo echó a patadas, obviamente. Dice, el problema es que vos no entendés, Pellegrini, le dice Irigoyen. Ustedes son nuestra razón de existir. Para eso nacimos, para combatir al régimen falaz y descreído. Lo cierto es que ya el modelo político fundado por Roca en el 80, entonces, estaba completamente agotado. Y esto se va a profundizar cuando en el año 1906 se produzca precisamente todo un recambio dirigencial. El año 1906 fue un año glorioso para la historia de este país, porque muere Mitre, gracias señor, te llevaste a Mitre, muere Bernardo de Irigoyen, aquel viejo radical conservador que había sido gobernador de Buenos Aires bajo el régimen de las paralelas, muere el mismo Pellegrini, muy joven muere Pellegrini, pero también fallece Manuel Quintana en el ejercicio de la presidencia. Y sería reemplazado por su vice, José Figueroa Alcorta, como he dicho, un viejo juarista, cordobés, federal y antirroquista, que está dispuesto precisamente a desmontar el régimen y ahora sí, precisamente, purificar el sistema electoral. Y precisamente será Figueroa Alcorta quien haga el trabajo sucio, quien haga lo que tenga, quien intervenga a las provincias, descabece al ejército y tome algunas medidas más a efectos de desalojar al roquismo residual del poder, a efectos de entregarle el mando a su sucesor en 1910, a Roque Sáenz Peña, quien finalmente impulsaría la reforma electoral. La clase que viene vamos a ver algunas cosas de la presidencia de Figueroa Alcorta y ya la reforma electoral con Sáenz Peña. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver al power de las consecuencias? ¿A cuál? De las consecuencias. ¿De qué? Ah. Gracias. Hoy, no sé si ya lo han visto, subí un nuevo trabajo práctico. Ya sé que mañana tienen el parcial, no pretendo que lo vean ni lo empiecen a hacer, pero les di 15 días para que lo hagan. Lo tienen que entregar el jueves que viene, no, el jueves 5 de noviembre. Como control de constitucionalidad, no se los voy a tomar en el parcial, lo voy a evaluar con este trabajo práctico, ese tema. Y tienen subido un texto de Ciulu para poder trabajar la parte teórica y junto con el trabajo le adjunté una serie de fallos que es con las cuales ustedes van a hacer el trabajo práctico. Si tienen alguna otra pregunta, sí. Eso te iba a decir, que yo tengo una pregunta del parcial de mañana. Sí. Con respecto a los debates de la Constitución de 1853, Sí. no, o sea, no los entendí porque no sabía dónde sacarlo y después vi que vos nos habías subido un power que dice que se opone a la Constitución por la de la postura historicista y se replicaron los circuleros, pero no sé qué es eso. En este sentido, si se corta, nos conectamos 5 minutitos más para así te contesto esto, ¿vale?